inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12 del día con 20 minutos del día de la fecha, para lo cual me permito ceder el uso de la voz al señor secretario ejecutivo para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. Por favor, señor secretario, proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, suplente de dicha representación, diputado Pedro César Carrizales Becerra, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Marco Antonio Castro Sierra. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Suplente de dicho partido, licenciado Ricardo Antonio Rodríguez Rodríguez. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Suplente de dicho partido, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente de dicho partido, licenciado Julio César González Ramírez. Y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión extraordinaria de fecha 27 de septiembre y ordinaria del día 28 de 2018, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que les pregunto si tienen alguna observación a las actas. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Preguntaría entonces, de manera económica, el sentido de su voto a los señores consejeros, favor de manifestarlo con los proyectos de actas correspondientes al 27 y 28 de septiembre ya circuladas. En consecuencia, se aprueban por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se integran las comisiones permanentes y temporales del Consejo, para lo cual solicito, por favor, su ayuda, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dichos proyectos de acuerdo también fueron circulados acompañando a la convocatoria de la presente sesión. Son dos acuerdos en virtud de que se está tomando en consideración lo que se refiere a las comisiones permanentes y una temporal que continúa en funciones, así como la creación de una comisión temporal en específico en un segundo acuerdo circulado para ser tomado dentro del mismo punto del orden del día. En el primer acuerdo se le circuló al inicio de la presente sesión un borrador del proyecto que contiene algunas modificaciones meramente de forma. La integración de las comisiones no varía en lo absoluto. ¿Qué fue lo que se hizo con el proyecto? En virtud de que deriva de un acuerdo tomado en octubre del año pasado, el 13 de octubre para ser precisos, mediante el cual se integraron todas las comisiones permanentes de este organismo electoral.
de las cuales algunas continúan en vigor, tanto sus integrantes, ¿verdad?, como las mismas comisiones. Únicamente se está proponiendo que aquellas que sí se modifican o que requieren, ¿verdad?, de la incorporación de algunos consejeros para su correcto funcionamiento, sean materia del presente acuerdo, en virtud de que todas las demás, ¿verdad?, por exclusión, se encuentran debidamente integradas a la fecha. No ha concluido su duración o la vigencia del nombramiento y del acuerdo mediante el cual se integraron. Me permitiría yo dar lectura a los puntos resolutivos del presente proyecto. Señala el primero. El título del proyecto es Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se integran las comisiones permanentes y la temporal de comunicación social electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado. Primero, se modifica la integración de las comisiones permanentes de administración, así como la de capacitación electoral y educación cívica y cultura política de este organismo electoral, en observancia a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado, de la siguiente manera. Comisión de administración es de tipo permanente, estaría integrada por los siguientes consejeros comisionados: maestro Marco Iván Vargas Cuéllar, maestra Zelandia Borges Estrada y maestro Edmundo Fuentes Castro. Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, también es de tipo permanente, estaría integrada por los consejeros comisionados: maestro Marco Iván Vargas Cuéllar, maestra Zelandia Borges Estrada y maestro Edmundo Fuentes Castro. Señalando que por lo que respecta a las comisiones permanentes de fiscalización, organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, quejas y denuncias, seguimiento al servicio profesional electoral y la de igualdad de género y violencia política, las mismas se mantienen vigentes en su integración conforme al acuerdo emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de octubre de 2017, hasta en tanto el referido órgano colegiado no determine su modificación o nueva integración, o termine la vigencia, que como recordarán es de 3 años de la designación. Segundo, las comisiones permanentes contarán con las atribuciones que establecen la Ley Electoral del Estado y el Reglamento de Trabajo en Comisiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y todas aquellas que en su momento le encomiende el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, con relación a la Comisión Temporal de Comunicación Social Electoral, se ratifica que continúa vigente su objeto de creación, por lo que su integración queda de la siguiente manera. Es una comisión temporal, como ya lo referí anteriormente, y queda integrada por los siguientes consejeros comisionados: maestro José Martín Fernando Faz Mora, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos y maestro Edmundo Fuentes Castro. Esta comisión, por ser temporal, se incorporó a este acuerdo, así como todas las comisiones permanentes. Dicha comisión se estima que continúa vigente su objeto de creación, y en el propio acuerdo, en el antecedente 11º, se hace referencia al acuerdo del año 2017, mediante el cual se integraron todas las comisiones permanentes que no son materia del presente acuerdo. Sería cuanto, consejera presidenta. En lo que se refiere a este primer acuerdo, no sé si quiera que de una vez pase a la exposición del acuerdo de la comisión temporal para llevar a cabo las observaciones a la legislación electoral. ¿Hay algún comentario sobre este punto, sobre este acuerdo? No, entonces le pido por favor que lea el siguiente. Con su permiso, bien, en el mismo punto del orden del día también se está sometiendo a la consideración de este honorable Pleno un proyecto de acuerdo mediante el cual se crea una comisión temporal cuyo objeto es la elaboración de las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias derivadas del proceso electoral 2017-2018 de este organismo electoral, de conformidad con los artículos 44, fracción primera, inciso I, así como el artículo 60 de la Ley Electoral del Estado. Como ustedes ya tienen conocimiento, la legislación electoral establece
la obligación en el artículo 44, fracción primera, inciso I, a este organismo electoral de elaborar, una vez concluido el proceso electoral, con base en las experiencias obtenidas, las observaciones que estime convenientes a la legislación electoral para, una vez elaborado dicho mecanismo, sean remitidas al Congreso del Estado. Dicho acuerdo tiene los siguientes resolutivos. Primero, se crea la Comisión Temporal para la Reforma Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la cual tiene como objeto llevar a cabo todas las actividades que sean necesarias para recabar las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias obtenidas durante el proceso electoral 2017-2018, y una vez concluido dicho trabajo, se ha presentado al Pleno de este Consejo para su aprobación. Segundo, la Comisión Temporal para la Reforma Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se integra con los siguientes consejeros electorales: maestra Laurelena Fonseca Leal, maestra Zelandia Borges Estrada, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, maestro José Martín Fernando Faz Mora y maestro Marco Iván Vargas Cuellar, así como la licenciada Lisbeth Lara Tobar en su carácter de secretaria técnica propietaria, y el licenciado Luis Daniel Méndez Martínez, quien actuará en su carácter de secretario técnico suplente. Tercero, la Comisión Temporal para la Reforma Electoral de este organismo tiene como atribución específica elaborar un documento que contenga las observaciones a la legislación electoral con base en las experiencias obtenidas durante el proceso electoral 2017-2018 y que el mismo sea remitido en tiempo y forma al Honorable Congreso del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción primera, inciso I, de la Ley Electoral del Estado, es decir, previo a que en el Congreso del Estado reformen la ley en su caso. Cuarto, la comisionada o comisionado presidente de la referida comisión temporal será designado por sus integrantes en la primera sesión que realicen, notificando dicha determinación al Pleno del Consejo. Quinto, la Comisión Temporal para la Reforma Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene como plazo de actuación el tiempo que se considere necesario para el cumplimiento de lo establecido en el objeto de este acuerdo. Sexto, la Comisión Temporal para la Reforma Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, una vez que concluya el asunto para el que fue instaurada, deberá rendir un informe al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el cual señale las actividades realizadas y el cumplimiento al objeto para la que fue creada. Sería el contenido del presente. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, en uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional. A la comisión que se instala respecto a las reformas y observaciones. Recordemos que hace 3 años sí estuvo un poco forzado el tiempo de cómo se instaló y cómo se mandaron al legislativo para integrarlas a la reforma constitucional local y a la legislación. Yo sí considero un poco prudente, acertado que la instalen desde esta fecha, pero sí yo creo que un trabajo conjunto para que los temas alcancen a llegar. Yo me acuerdo que en aquel entonces el trabajo fue muy arduo, que se pretendía reformar un 80% de la legislación y al final pasó un 10% de lo que se propuso por falta de tiempo. Entonces sí consideraría tener el documento a tiempo, enviarlo y instalar las mesas de trabajo cuanto antes dentro de lo que se pueda. No sabemos si pueda haber alguna reforma a nivel federal, pero en cuanto a lo que tenemos sí consideraría mandarlo con tiempo e instalar las mesas de trabajo lo más pronto posible. Sería todo, Juan, presidente. Sí, muy bien, muchas gracias, señor representante. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del diputado. Sí, gracias. Guajardo. Sí, sobre todo el tema de ver cómo se van a aplicar ahora las acciones afirmativas. En la sala superior pues vimos que nos hicieron muchas modificaciones y en la sala regional, y lo que faltó fue darle certeza, que yo sé que no depende de este consejo, pero yo creo que es muy importante dejar bien estipulado para ya no dejar a interpretaciones. Yo no estoy en contra de las acciones afirmativas, yo creo que se deben dar, ¿verdad? Pero hay que dejar las letras bien precisas, a ver cómo aplicar las acciones afirmativas. Hay 2 temas que creo que en el 2021 nos van a empezar a… que ya en este proceso electoral rebotaron el tema indígena y el tema de las mujeres, que ese ya va muy avanzado, ¿verdad? Pero solamente creo que es importante hacer un análisis previos para ver cómo vamos a aplicar las acciones afirmativas, dejar bien estipulado en la ley electoral
para que ya no quede a criterio de los magistrados estar haciendo modificaciones y que todos los candidatos que estén compitiendo tengan certeza de los resultados electorales. Sí, cómo no. Muchas gracias, diputado. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido para que pase al Congreso. Bueno, estas también pues me pongo a la disposición para poder platicar con los compañeros del Congreso del Estado, a la brevedad abrir la comisión también dentro del Congreso y poder generar un trabajo en conjunto para sacarlo, que traigamos una misma agenda, ¿verdad? Digo, no estar del Congreso, bueno, digo, no es fácil tampoco, pues ya somos 27, pero poder socializarla y que podamos traer una misma agenda para que tengamos mejores resultados en esta reforma. Cómo no, muchas gracias, diputado. En uso de la voz del consejero Martín Faz. Sí, pues fundamentalmente reforzando justo lo último, en efecto, bueno, no hace 3 años, sino fue mucho después. En buena medida, el retraso que hubo en el análisis tuvo que ver con que se instaló muy tardíamente la comisión temporal de reforma electoral en el Congreso del Estado, y luego, una vez que se integró aparte, se tardaron un montón en empezar a trabajar. Nosotros teníamos ya un análisis previo realizado, pero pues era complicado sin que se instalara la correspondiente comisión dentro del Congreso. Yo creo que sí, y en ese sentido, reforzando lo que dice ahorita al final, creo que sí sería también importante que el Congreso instalara con muchísimo mayor anticipación que hace, pues no 3 años, porque realmente fue por ahí, si mal no recuerdo, como por noviembre del 2016, una cosa así, y ya los tiempos andaban muertísimos, porque en febrero del 2017 era la última fecha para hacer las modificaciones y empezaron a trabajar hasta enero. Entonces, eso fue lo que trajo como muchas complicaciones. Yo creo que si logramos hacer esa sinergia entre el trabajo que haga la comisión por parte del CEPAC, que de todos modos funcionará y conforme a la ley tendrá que entregar eso, las observaciones, sí creo que también es bien importante que por la parte del Congreso también agilizara lo más posible también la conformación de esta comisión, porque en buena medida esa precipitación tuvo que ver con que se instaló ya muy tardíamente. Muchas gracias, consejero. Entonces, si no hay otro comentario, le solicitaría tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces a los señores consejeros electorales el sentido de su voto con los dos. Recordar que son 2 proyectos de acuerdo en este punto del orden del día. De manera nominal, favor de manifestar su voto, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor de ambos acuerdos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor con los 2 proyectos de acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad ambos proyectos de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 4 de nuestro orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto al recurso de revocación identificado con el número CEPC/RREB/04-2018 que interpone el representante del Partido Acción Nacional en contra del desechamiento del procedimiento sancionador especial identificado como PCE-122-2018 resuelto por este organismo electoral en fecha 11 de septiembre de la presente anualidad, para lo cual me permito solicitar nuevamente al señor secretario su apoyo. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, solicitar a los honorables integrantes de este pleno, si no tienen objeción, obviar la lectura integral del proyecto en virtud de que el mismo estuvo a disposición, ¿verdad?, de conformidad con la convocatoria desde las 8 a.m. del día de hoy, por tratarse de un asunto de carácter deliberativo, y únicamente hacer referencia con los puntos primordiales del citado proyecto que se pone a la consideración de ustedes. Bien, dicho recurso de revocación, que es el 04 de 2018 de este año, promovido por el representante del Partido Acción Nacional, en contra de un acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva de este organismo dentro
de los autos del procedimiento sancionador especial 122/2018, mediante dicho acuerdo, mediante el cual se desechó de plano y sin prevención alguna la denuncia interpuesta por, en su momento, la diversa representante partidista en contra del ciudadano Edmundo Azael Torres Cano Medina. En síntesis, los agravios del recurrente del presente recurso de revocación, el licenciado Marco Antonio Castro Sierra, quien tiene su carácter como acreditado como representante propietario del Partido Acción Nacional a la fecha, sustancialmente son los siguientes. El secretario ejecutivo no realizó o no se llevó a cabo una adecuada valoración de todas y cada una de los elementos de convicción señalados y ofrecidos por dicho partido, conculcando los principios de exhaustividad, certeza y legalidad que rigen en materia electoral. Asimismo, no se atendió de manera puntual que los hechos controvertidos sean sujetos de prueba, así como el principio contradictorio en el tema probatorio. Partiendo entonces de que la actividad probatoria se desenvuelve mediante una mecánica de confrontación y constatación de los elementos incorporados con el objeto de obtener la más acertada elaboración de la idea sobre los cuales versa el proceso. Dicha actividad se da cuando las pruebas incorporadas al proceso son evaluadas en su conjunto. Bien, señalar que también como parte de los agravios, el recurrente manifiesta que la Secretaría Ejecutiva debió allegarse de mayores elementos que permitieran dilucidar la duda razonable derivada de dos versiones públicas emanadas de la misma instancia de gobierno, a fin de tener por acreditada con meridiana claridad el cargo del funcionario público denunciado, así como el nivel y don de mando que se encuentra dubitable, en razón de que ese carácter depende la responsabilidad del mismo, lo que en la especie no aconteció, deviniendo en el agravio en perjuicio del instituto político que represento. Bien, señalar que en el proyecto se hace referencia al acuerdo de desechamiento del procedimiento sancionador especial, en virtud de que se analizan distintas circunstancias. Una de ellas, que la conducta que se argumenta como infractora no se llega a concretar en virtud de que la tutela que la ley señala al principio de imparcialidad la podemos ver no vulnerada en virtud de que la actuación del funcionario denunciado no se lleva a cabo el día de la jornada en las mesas directivas de casilla. En la propia resolución se cita criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde señala que el objeto de esta prohibición de la participación de funcionarios públicos el día de la jornada en las casillas es tutelar la libertad del sufragio. Dicho acto no se concreta en virtud de que la participación del funcionario denunciado se da con posterioridad a la jornada electoral, no se da en la etapa de la jornada electoral, se da en un cómputo llevado a cabo por instancia administrativa con posterioridad a dicho acto. Por lo tanto, uno de los primeros principios que tutela la legislación a juicio de la Secretaría no se ve vulnerado, y fue uno de los argumentos del desechamiento del procedimiento sancionador especial. Otro de los argumentos fue el hecho de que la parte denunciada, mediante las constancias públicas solicitadas a diversos entes de gobierno, no tiene el carácter que le asume la parte denunciante. A requerimiento expreso a autoridades de gobierno del Estado sobre si se contaba por ese funcionario con atribuciones de mando, con personal a su cargo, con recursos a su disposición, contestan en sentido preciso que no contaba con todas esas características, ¿verdad?, la persona objeto del procedimiento sancionador. En el caso concreto del recurso de revocación que nos ocupa, también se señala en el proyecto que algunas de las manifestaciones y pruebas que hace el recurrente
son novedosas a aquellas que se ofrecieron en el procedimiento sancionador especial. Es decir, algunas pruebas no se les puede dar el carácter de supervenientes, dado que no acredita la imposibilidad de haberlas obtenido desde un inicio en el procedimiento sancionador de cuenta. En síntesis, el procedimiento sancionador especial fue desechado una vez que se pudo confrontar las probanzas que habían sido materia del mismo. Teníamos por un lado una certificación, una mención a una página electrónica, la página de transparencia de Gobierno del Estado, en donde se le asume al funcionario denunciado con el carácter de secretario particular del gobernador del Estado, y por otra parte confrontamos los informes rendidos por el secretario general de Gobierno y el requerido a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y rendido a través del director de Administración de Recursos Humanos, en donde, como ya lo señalé, le dan un carácter distinto, le dan el carácter de secretario privado, mencionan que no tiene atribución de mando ni personal a su cargo. En el procedimiento sancionador se estimó para el desechamiento que las pruebas técnicas por sí solas son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Esto en base a una jurisprudencia que lleva ese rubro, y una vez que se pudo confrontar con las documentales públicas solicitadas por esta Secretaría a diversas instancias de gobierno, se pudo clarificar o llegar a cierta claridad respecto al carácter del funcionario en cuestión. Básicamente por esos hechos es que se considera que es pertinente confirmar el desechamiento sin prevención alguna, que fue materia del procedimiento sancionador especial número 122 de 2018. En síntesis, y finalmente también aduce el recurrente en el recurso de revocación la participación del funcionario en cuestión en el recuento de 13 casillas. Se hizo referencia en el presente proyecto a lo ya advertido por el Tribunal Electoral del Estado, y en el mismo proyecto se está incorporando un análisis muy concreto, comparativo respecto a los resultados arrojados por las 13 actas de escrutinio y cómputo levantadas por funcionarios de mesas directivas de casilla, confrontándolas contra las 13 actas de punto de recuento en donde participó el funcionario denunciado, y en ninguna se advierte alguna diferencia de un solo voto. Por lo tanto, también consideramos que no se da alguna situación que se pueda traducir en afectación a los resultados electorales. En base al considerando cuarto del presente recurso de revocación, promovido por el licenciado Marco Antonio Castro Sierra, en su carácter de representante del Partido Político Acción Nacional, presentado ante el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, es procedente confirmar la resolución de fecha 11 de septiembre de 2018, emitida por este Consejo Estatal Electoral a través del Secretario Ejecutivo dentro del procedimiento sancionador especial identificado con el número PSE 122-2018, en base a lo dispuesto por los artículos 56 y 57, fracción primera de la Ley de Justicia Electoral. Y segundo, notificar la presente determinación en términos de lo dispuesto por el artículo 58. Bien, en síntesis sería el contenido del proyecto. Consejera Presidenta, ¿es cuánto? A consideración del Pleno. ¿Alguna intervención? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde
al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva relativo al retiro de propaganda de los partidos políticos y candidatos independientes dentro del proceso electoral 2017-2018, para lo cual me permito solicitar nuevamente su apoyo, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, también les fue circulado al inicio de la presente sesión el presente informe, que es continuación de uno ya rendido el 13 de septiembre pasado. Comentar de manera muy concreta que este informe fue elaborado con información con corte al día 10 de octubre, es decir, al día de ayer. Nos arroja los siguientes datos ya consolidados con lo que se refiere al primer informe. En total, el número de propaganda retirada por todos los partidos políticos, alianzas partidarias, coaliciones o candidatos independientes suma la cantidad de 418 ubicaciones relativas a bardas o lonas. El desglose por partido político es el contenido en el presente documento. Ahí se señala en específico por cada partido, coalición o alianza cuánta propaganda ha sido retirada. Asimismo, se señala en el informe que ya se ha cubierto o al menos iniciado en parte el trabajo en 25 municipios del estado. En el municipio de la capital, concretamente, y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, no se han concluido las labores. En muchos de los 25 municipios ya se concluyeron. Y señala también el cuerpo del presente informe una tabla en donde se estipulan las cantidades que serán deducidas de las prerrogativas de los partidos políticos en el presente mes, con cargo a las prerrogativas del mes de octubre. Ahí se señalan las cantidades de cada uno de los partidos. En total suman las deducciones que se harán 95,648 pesos con 58 centavos. Únicamente señalar pues que estas labores continúan, no se han concluido. Recordar que en total se detectaron 908 evidencias todavía de propaganda política, y este informe únicamente da cuenta del retiro de 418. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, en uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Buenas tardes. No sé si tengamos, es tal vez una pregunta primero, pero voy a hacer mi exposición y después ojalá que me la pueda contestar, creo que es para el señor secretario. Estoy viendo, y creo que todos de alguna manera se ha estado haciendo cuestionamientos sobre el tema del retiro de la publicidad, que según, si no me falla la memoria, según mandata la ley, debe de haberse hecho en los primeros 20 días después de la jornada. Ahorita ya estamos prácticamente a, que son 90, 105, o sea, alrededor de 80 días posteriores a esa fecha fatal, diré. Entonces, me parece, y pues bueno, se ha estado señalando que de alguna manera están cuestionando la opinión pública, que finalmente pues tenemos que escucharla en el sentido de que no se ha logrado o no se ha llevado a cabo este ordenamiento. Entonces, desde el punto de vista, incluso cuestionando pues tanto al INE y a nosotros. Como miembro de este consejo, pues mi pregunta es, porque incluso, si mal no recuerdo, en alguna de las sesiones anteriores que hemos tenido, se mencionó una especie de proyecto de presupuesto, de costos para llevar a cabo el retiro de esa propaganda. Entonces, yo creo que, y pediría, bueno, primero una pregunta y enseguida, dependiendo de la respuesta, ¿qué plan de acción concreto tenemos desde el punto de vista que también la ley indica
que de no retirarla a los partidos políticos, nosotros tenemos que ordenar su retiro con cargo a sus prerrogativas. Entonces, me parece que 80 días ya después ya es un tiempo bastante razonable como para que podamos tener algo concreto de acción sobre este tema. Entonces, ese sería por un lado mi pregunta, si ya tenemos algo concreto. De ser así, bueno, pues que lo conozcamos, y de no tenerlo, pues sí que no sé si tenga que ser motivo de un acuerdo para determinar fechas ya, porque creo que no debemos dejar pasar más este tiempo, porque pues si no estaríamos nosotros también incumpliendo un mandato que tenemos, que es muy concreto, ¿verdad? De no retirarlo a los partidos políticos, la autoridad tendrá que retirarla con cargo a sus prerrogativas. ¿Es cuánto? En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Bien, recordar que la ley señala que la obligación para los partidos políticos de llevar a cabo el retiro de su propaganda utilizada en el proceso electoral es de 20 días. Una vez fenecido este plazo, el Consejo Estatal Electoral se tendrá que dar a la tarea de llevar a cabo un procedimiento, mismo que ya fue materia de un acuerdo en este pleno, para llevar a cabo el retiro. Dicho procedimiento inició primero con la certificación de las evidencias, ¿verdad?, que demostrarán así que aún existía propaganda colocada en diversos puntos del Estado. Ese informe también ya fue presentado, se les acompañó en aquella ocasión por municipio cuántas evidencias habían sido detectadas. Nosotros tenemos que abarcar los 58 municipios del Estado, es una tarea que quizá no sea tan sencilla de llevar a cabo de manera simultánea. No todos los proveedores que pudiéramos contratar para participar en este operativo tienen la disponibilidad de ir a todos los puntos, o en algunos casos también el costo es demasiado elevado. Se está avanzando, digo, es una tarea que no ha concluido, se continúa todos los días en esto, o sea, no ha habido, por decirlo así, una suspensión o un intervalo de receso en el retiro de propaganda. Sí, el número es elevado, más sin embargo, pues bueno, comentar que se está haciendo los mejores esfuerzos, ¿no? Quizá tendríamos como acción concreta que detectar de esos municipios en donde aún no hemos comenzado las causas específicas para encontrar la manera de llevar a cabo el retiro de propaganda. Recordar que todo esto también debe atender a diversas disposiciones que en materia fiscal estamos obligados, es decir, no cualquier proveedor es capaz de atender de manera puntual todas las obligaciones fiscales, ¿verdad? Entonces también ahí ha sido una situación que en algunos municipios particularmente pequeños pues hemos contado con cierta dificultad. Creo que tendríamos que hacer un análisis pronto de aquellos municipios a los cuales no hemos podido acceder aún, para establecer una medida rápida, ¿no?, del retiro. Sería lo que yo pudiera comentar. No sé si con eso diera respuesta a la pregunta del consejero. En uso de la voz del representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, su permiso. Sí, el inicio del procedimiento para el retiro de propaganda, si bien hubo un acuerdo de lo que es la certificación y el informe que rindieron, lo recibimos cada uno de nosotros, sin embargo no obraba el anexo correspondiente para poder identificar en cada municipio aquellos propaganda que no se había retirado. Sé que es un proceso laborioso y difícil, aparte ya nos agarran cansados después de todo el proceso electoral, y es lo que más gordo cae este tema, ¿no? Pero sin embargo, nosotros sí estamos dándole seguimiento. De hecho, incluso entre los candidatos insistimos en que quitaran su propaganda. Tal vez alguna ya se haya retirado y ustedes la tengan contemplada ahí. Pero, por ejemplo, yo no sé si en el catálogo del PRD
vengan todos los edificios pintados de amarillo de Soledad, que se tiene que pintar otra vez, repintar y quitar esa publicidad. Entonces, eso ustedes lo están viendo, ustedes traen su presupuesto, pero yo creo que se eleva muchísimo el presupuesto y tienen que considerarlo esta cuestión, porque si de una manera u otra se fue dejando como publicidad electoral el pintado de los edificios y de las unidades habitacionales, y no se hizo nada al respecto después de varios asuntos que se litigaron aquí, pues lo cierto es que bueno, ya fungieron como propaganda electoral, sea sancionado o no, pero es momento de quitarla. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor representante. En uso de la voz del representante del Partido de Revolución, PRD. Gracias. Yo creo que aquí estamos confundiendo el hecho de que estén pintados de amarillo. Ahí no es una propaganda electoral, ni está el logotipo del PRD. Ese es el primer punto. Segundo, aquí estamos hablando de la campaña, del retiro de la propaganda en razón a la campaña política anterior. Entonces, de hecho, y qué bueno que se toque el tema, porque también el PRD está en campañas de afiliación. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Esos edificios amarillos a que se refiere el compañero, pues no tienen el logo de PRD. Segundo, estamos hablando de una cuestión con motivo de la propaganda que se presentó para campañas políticas. Y segundo, pues ahí está su proceso sancionador. Gracias. En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Sí. Gracias, consejera presidenta. Únicamente para hacer una acotación muy rápida. La evidencia de las 908 bardas o lonas sí les fue distribuida mediante oficio, identificada por distrito y por municipio. Como a continuación podrán ver, este es un ejemplo de un acta circunstanciada de las que se levantaron en el municipio de 14, correspondiente al distrito 1, en donde se señalan, bueno, quién fue el que la certificó, día, hora, lugar, etcétera, todas las circunstancias, foto de la evidencia, en algunos casos, la mayoría, croquis de ubicación y las medidas aproximadas de la evidencia. De esta manera se les distribuyeron las 908. Lo que sí no se distribuyó fue una base de datos, ¿verdad? Una base de datos, esa ya la tenemos y bueno, pues la pondría a la disposición de todos los integrantes. Esa se pudo conformar con posterioridad al levantamiento de todas las evidencias. Nada más. Yo le pediría, señor secretario, que instruyera a las áreas correspondientes para que manejaran en esa base de datos, pudieran darnos el tipo de propaganda, la ubicación, el tipo de propaganda y el municipio, ¿sí? Indiscutiblemente será más difícil retirar la propaganda de lugares remotos que los de San Luis Potosí y Soledad, pero para poder trabajar con los prestadores de servicios y dar un seguimiento, yo creo que esta información sería muy valiosa para los partidos políticos y para nosotros. Yo pediría que se hiciera esa instrucción. En uso de la voz del consejero Edmundo. Sí, gracias. Nuevamente, bueno. Nomás, bueno, yo pediría, no sé si sea procedente, que hiciéramos de alguna manera difusión muy precisa de lo que hemos hecho como consejo. O sea, esto que se comentó como respuesta, que pudiéramos a través de las diferentes formas de comunicación que tenemos como consejo, que difundiéramos un poquito esta dinámica, ¿verdad?, en la que pudiéramos indicar que efectivamente hemos estado avanzando. Desconozco, ya entiendo lo que escucho, lo que se comenta, en el sentido de que hay algunas dificultades con proveedores, etcétera, etcétera, que pudiéramos entonces de alguna manera hacerlo, difundirlo, comunicarlo, para que el ciudadano común
que está quejándose de una falta de acción de nosotros y los diferentes medios, porque hay algunos medios que también lo están haciendo, tengan elementos, es decir, nosotros podamos, no es una defensa, es simple y sencillamente difundir lo que se está haciendo para que se tenga claro que no estamos dejando de actuar ni estamos dejando de hacer el mandato que tenemos, sino que hay una serie de situaciones que se tienen que solventar y que está haciendo conforme a la disponibilidad y a las posibilidades que tenemos como Consejo. Entonces pediría no más de ser procedente que a través de nuestra forma de comunicación del Consejo difundamos de una manera muy precisa esto para que no haya esa apreciación por parte de la opinión pública. Es cuanto. En uso de la voz del representante del PRI. ¿Ya no? ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado. No existe ningún asunto agendado para este punto de asuntos generales, consejera presidenta. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2 de la tarde con 2 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes.